A mí me gusta leer bastante y normalmente lo que me gusta leer es mucho lo que es fantasía, ciencia ficción, cosas de ese tipo. Y normalmente en este tipo de historias abundan en fantasía lo que son historias de reyes, historias de guerreros, de caballeros en general. Y me gusta mucho, a mí me gusta mucho leer todo ese tipo de historias. Y obviamente la Biblia no es excepción, hay muchas historias de reyes, hay muchas historias de príncipes. Y esta semana estaba leyendo acerca de príncipes, pero a partir de que leí de los príncipes y de todo lo que hacen, también me entró un poco más de curiosidad en leer sobre los reyes que hay en la Biblia. Entonces, a la historia del día de hoy que les voy a compartir se llama la historia del rey afligido. Y tal vez sea una historia o lo que les voy a compartir no les guste a muchos. A mí no me gusta lo que estuve estudiando, no me gusta lo que aprendí, es incómodo, pero a final de cuentas el aprendizaje no siempre es algo que nos hace sentir bien, ¿no? Cuando tal vez estábamos en la primaria o éramos pequeños e íbamos aprendiendo, no siempre el aprendizaje era algo que nos satisfacía, ¿no? A veces nuestros padres nos regañaban o a veces nuestros padres nos disciplinaban y eso también es aprendizaje. Y aunque no nos gustara, aprendimos sobre nuestros errores, ¿no? O incluso ahora que tenemos nuestra vida como adultos, cuando aprendemos no siempre es algo que disfrutamos al máximo. A veces el aprendizaje duele o es incómodo, ¿no? Entonces, yo les quiero hablar sobre la historia de David y de Saúl, principalmente, que fueron dos reyes que fueron el primero y el segundo rey de Israel. Y es bastante, bueno, a mí me gustaban mucho sus historias, desde que estaba en la escuelita dominical, creo que son de mis historias favoritas, pero viendo un poquito más a fondo sobre sus historias, me di cuenta de muchos parámetros que a veces tendemos a ignorar sobre ellos, ¿no? Eh, Primero que nada voy a especificar que voy a usar muchas metáforas, voy a usar muchas comparaciones sobre lo que era un rey, sobre lo que es actualmente, ¿no? A veces cuando me refiera a un rey o a un ungido me voy a estar refiriendo a un líder de la congregación o a alguien que tiene autoridad sobre nosotros, ¿no? Y bueno, ¿quién es David? David fue el hijo menor de Isaí, ¿no? Es algo que sabemos. Isaí tuvo 8 hijos y él fue el menor de todos ellos. Y hay algo que es muy característico de los hijos menores en casi todas las familias. No generalizo, sé que hay sus excepciones, porque sé que va a haber personas que digan que no, que aquí yo no concuerdo con eso, pero bueno, en la mayoría de los casos, o en casi todos los casos, ¿qué es lo que pasa con el hijo menor? El hijo menor tiende a ser un poco más informal, ¿no?, que sus hermanos. A veces no tiene tantas características de liderazgo. ¿Por qué? Porque a comparación de sus hermanos, él no tiene nadie a quien liderar. Si hablamos del hijo mayor, el hijo mayor normalmente es el líder de sus otros hermanos, ¿no? O el hijo que sigue es el líder de los que siguen y así sucesivamente. Pero el hijo menor usualmente tiende a ser consentido, a veces no es tanto un líder, es más un seguidor, o a veces, aunque se oiga tal vez un poquito chocante, muchas veces los padres no esperan muchas cosas de ese hijo. Y no es porque digan, ay, no, mi hijo no va a hacer grandes cosas. No, yo sé que los padres piensan lo mejor de sus hijos. Pero normalmente el hijo mayor es como el primero, ¿no? Los padres se ilusionan mucho, son primerizos, tienen grandes expectativas. Y conforme van pasando los hijos, pues también van aprendiendo de sus errores, van aprendiendo que tampoco pueden poner todo lo que ellos esperan, todo lo que ellos quieren, porque sus hijos al final van a decidir su propio camino. Entonces, no es que no esperen grandes cosas, sino que no aprendieron a que no deben de esperar lo que ellos quieren en sus hijos, sino que sus hijos van a tomar sus caminos. ¿Y qué es lo que pasó con David? A David desde pequeño lo mandaron ¿a qué? A pastorear ovejas, ¿no? Sus otros hermanos, sus otros 7 hermanos trabajaban cerca de su padre, pero David era mandado lejos. Y algo que muchas veces ignoramos de la Biblia y pasa por desapercibido es que la Biblia no cuenta a grandes rasgos lo que sentían las personas que está describiendo. O sea, a veces leemos la Biblia y, por ejemplo, en el Génesis, creó Dios a Adán y Adán fue encomendado a nombrar los animales y Adán no tenía ayuda idónea. O sea, la Biblia pasa la historia muy rápido, muy rápido. Pero no nos ponemos a pensar qué sintió la persona de esa historia. Entonces, yo lo que me gustaría que hicieran es que se pongan a meditar qué sintió David
siendo mandado lejos de su propia familia. Yo me imagino que cuando David fue mandado lejos y casi todos los días estaba solo con las ovejas, y él se sentía solo, había una soledad en su corazón. Y yo les pregunto a ustedes, y voy a referirme a la adolescencia, no tengo nada en contra de la adolescencia, pero creo que es donde más cambiamos todos, o un proceso donde todos cambiamos bastante y todos lo vivimos, o lo están viviendo. Incluso estando dentro de nuestra familia, les aseguro que en algún momento de su adolescencia usted se llegó a sentir completamente solo, o se llegó a sentir incomprendido, o se llegó a sentir apartado. Ahora, imagine lo que sentía David estando completamente solo y que sus únicos amigos o compañeros eran un rebaño de ovejas, donde pasaba días y días enteros en soledad, porque yo le aseguro que ver comer a las ovejas no es la actividad más divertida del mundo. Le aseguro que si usted se aburre en su día a día, David se aburría a mares viendo pastar a las ovejas día tras día, tras día, tras semana, tras año de su vida, yéndolas a que pastaran, a que tomaran agua, cuidándolas. Y pues las ovejas no son como el animal más ruidoso o el más divertido de todos los que hay, ¿no? Son bastante... Las ovejas se siguen entre ellas, hacen lo mismo entre ellas, no es la gran cosa. Entonces yo le aseguro que David estaba solo, tenía esa soledad en su corazón. Imagínese que era sentirse completamente aislado de su familia, estar horas y horas con tiempo para pensar. Dice la Biblia que él llevaba su onda y llevaba su arpa, ¿no? O su citara. ¿Y qué es lo que hacía David? En su profunda soledad, lo que él encontraba, una sí era cuidar a las ovejas, otra era practicar con su onda, y otra de sus actividades era ¿qué? Cantar y alabar a Dios. Y yo le aseguro que cuando usted está solo o cuando está desesperado, lo que usted hace cuando está con Dios es abrir su corazón, ¿no? Abrir su aflicción, derramarse ante Él. Ahora, yo quiero que usted imagine a un niño completamente solo, abriendo su corazón y llorando a Dios y cantando hacia Él, cantándole lo grande que es Él, confiando en que Dios es más grande y confiando en que Dios tiene propósitos más grandes para Él. O tal vez ni siquiera veía todavía sus propósitos, ¿no? Porque él no imaginaba su historia. Pero él, en sus momentos de soledad y de aflicción, con lo que encontraba ese reconforte, era alabando a Dios. Día y noche alababa a Dios, decía la Biblia. Él le amaba y le cantaba desde su corazón. Un niño y que posteriormente pasó a ser un joven. Lloraba porque su corazón estaba afligido, lloraba en su soledad, alababa por las grandes maravillas que él le había dado. ¿Qué es lo que pasa después? Vemos las historias de cómo David defiende a las ovejas, ¿no? Defiende al rebaño. Y yo quiero que se imagine, habla la Biblia de que él se enfrentaba a osos para proteger a las ovejas. Un niño que se enfrentaba a un oso. Si usted ha visto alguna vez un documental de National Geographic o no sé, en el canal 11 o en el canal 40, si usted ha visto a los osos de verdad, no son nada comparados con lo que a veces imaginamos, ¿no? Hay un oso tiernito ahí, bonito. No, un oso es bravo, es de los animales más bravos, sus garras son enormes. Si ha visto personas que han sobrevivido a osos, ha visto sus cicatrices, son horribles. Y dice la Biblia que él caminaba, que él iba contra el oso con valentía, que no tenía miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Imagínese usted estar ante un oso que va por una oveja, a un oso que es feroz, que tiene garras enormes, que tiene dientes enormes. ¿Qué sentiría usted ante eso? Estar parado cara a cara ante el oso y lo único que usted tiene es una piedra. O sea, parecen cosas increíbles, ¿no? Pero dice que él no tenía miedo porque Dios estaba con él. ¿Qué más sabemos de David? Sabemos que llega Samuel a la casa de su padre y pide ver a los 8 hijos que él tiene. ¿Por qué? Porque se va a elegir un rey para Israel. Esta historia está en la Biblia, está en Primera de Samuel. Yo diría que empieza desde Primera de Samuel 10 aproximadamente con Saúl. No voy a usar tanto la Biblia porque la historia es muy muy extensa y no vamos a leer toda la historia porque nos tardaríamos muchísimo. Pero está desde Primera de Samuel 10, usted la puede ver desde ahí. Primera de Samuel 10 hasta, bueno, léase toda Primera y Segunda de Samuel, está increíble.
Pero dice la Biblia que él quería ver a los 8 hijos, no quería ver a los 7 mayores, quería ver a todos, desde el mayor hasta el menor. Y dice la Biblia que uno de sus hermanos fue y le dijo que tenía que ir a la casa de su padre porque había una persona que quería verlos a todos, a todos. ¿Qué es lo que pasa? David para ese momento ya había crecido. Si me pudieras apoyar con primera de Samuel 16, 14, ahí lo vamos a mantener, todavía no lo vamos a usar, pero ahí lo vamos a mantener. David ya había crecido y a veces en la misma familia, y yo sé que les pasa a todos, en especial a los padres, es difícil ver a los hijos ya crecidos, ¿no? O considerarlos ya grandes. No tengo hijos, pero a mí me pasa con mis hermanos, a veces los veo y no puedo creer que ya estén tan grandes. O sea, en mi cabeza siguen siendo muy pequeños. O incluso en los niños de la congregación, ¿no? A los que han sido profesores o maestros, ver a los niños ya crecidos es a veces un poquito difícil concebir esa idea de los que tú tenías desde ahí pequeñitos, escuincles ahí, hasta los que ya son mayores, ¿no? Es difícil y no fue la excepción en este caso, es difícil, supongo que fue difícil para Isaí ver a su hijo ya crecido, ver a su hijo como un hombre. ¿Por qué? Porque fue el menor desde siempre, ¿no? Sabemos que Samuel unge a David. Imagínese ese momento. Imagínese ese momento. David se arrodilla y un hombre que no conoce empieza a derramar aceite sobre su cabeza. Y ahí en su mente, por alguna razón, empieza a recordar que eso significa que él ha sido proclamado rey, ¿no? Como que hace clic y dice, ok, algo raro está pasando, creo que esto significa ser rey, pero no estoy seguro de que esta persona me esté diciendo a mí. Tal vez las cosas cambiaron de significado en lo que yo estuve con las ovejas, ¿no? Pero no. Samuel unge a David como rey. Y es increíble ver cómo Dios, así yo me imagino a Dios haciendo un censo a través de todas las casas de Israel, viendo quién tiene las características. Entonces, es increíble ver cómo Dios, a pesar de que David estaba completamente solo y aislado, Dios escuchaba a David y veía su corazón. Dios estaba ahí en su aflicción y a veces, aunque David no pudiera concebir que Dios estaba ahí y que tal vez él pensaba que Dios lo había dejado solo, Dios veía el corazón de David. Y aquí es donde empezamos a entrar a materia. Ese día David entró a algo que se llama la escuela del quebrantamiento. Porque sí, parece que a partir de que él fue proclamado rey, la vida de David fue de mal en peor, ¿no? Parece que fue el rey de las desgracias, porque cada año que pasaba su vida iba a peor y a peor y a peor. Tal vez fue uno de los mayores momentos de David y a partir de ahí empezó como la decadencia de David. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que David es subido de rango en su casa, ahora le va a llevar la comida a sus hermanos, en esta guerra empieza a prepararse todavía más. Y ya tenemos la historia de David y Goliat, ¿no? Esa historia que nos cuentan desde que estamos en la escuela dominical, donde David mata a este oso gigante de 3 metros y cacho, que en este caso es humano, ¿no? Ya no, vemos que David empieza a enfrentarse a otras circunstancias. Por otro lado, tenemos a Saúl, el actual rey de Israel. Hermano, la Biblia dice que Saúl cuando fue proclamado rey, era un joven hermoso, que él era un hijo de la tribu de Benjamín y que él tenía ancestros como Abraham, tenía ancestros como Benjamín, como José, tenía ancestros como Noé, etc. Vemos que él también era un gran rey, que fue proclamado y ungido por Dios. ¿Qué es lo que pasa? David empieza a hacerse fama, ¿no? Después de que mata al gigante. Es encomendado al servicio de Saúl, pero ¿qué pasa? Saúl empieza a tener celos de David. Empieza a ver que en las guerras empiezan a proclamar más a David que a Saúl. Empiezan a contar las historias de David en vez de las historias de Saúl. A pesar de que él era el rey, empiezan a contar lo que Saúl hizo, lo que David hizo y no lo que Saúl hizo. Y empiezan estos celos. En 1 Samuel 16:14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué pasó esto? Pasó esto porque Saúl empezaba a desobedecer a Dios. Si Dios le decía que no tomara parte del botín de las guerras, Saúl lo hacía y lo guardaba para sí. Él empezaba a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Por envidia, empezaba a desobedecer a Dios por querer riqueza, por querer fama, por querer que lo proclamaran.
¿Y qué es lo que pasa? David es encomendado al servicio de Saúl porque dice la Biblia que él era el único que podía calmar el espíritu de Dios cuando cantaba. Imagínese usted que yo me imagino ahí como un siervo del rey y de repente pasaba por algún cuarto y escuchaba a un joven cantando, ¿no? Cantando hermosas canciones o a veces canciones llenas de melancolía y de aflicción. E imaginar que solo eso calmaba al Espíritu de Dios. Imagínese cómo es que Saúl empezaba a depender de David. Es como una ironía, ¿no? El mayor enemigo o la persona que no quieres cerca es la única que puede calmar tu aflicción. Vemos que Dios lo que quiere son vasijas rotas para su reino. ¿Qué es lo que pasa después? Saúl comienza a creer, dice que él entraba en locura y comienza a creer que David es una amenaza para su reino. ¿Y qué es lo que busca Saúl? Asesinar a David, ¿no? Vemos que lo pone al frente de todos los ejércitos, porque si usted no sabe mucho de guerras, las personas que están al frente del batallón son las primeras que mueren, o son las primeras en ser asesinadas. Son como la carnada o lo primero que pones, tal vez incluso los que menos habilidad tienen, para que los maten a ellos primero y el otro bando empiece a gastar sus municiones, ¿no? Dice que Saúl lo ponía al inicio de la batalla. Dice que incluso él tomaba su lanza, apuntaba hacia David y trataba de aniquilarlo en medio de su locura. ¿Y qué es lo único que hacía David? Esquivar la lanza. Es difícil de entender cómo Dios escogió a Saúl cuando pudo escoger a David desde el inicio. Pero, hermano, a veces Dios escoge al soberano legítimo, no quebrantado, y es el que causa mayor aflicción al reino. Pero ¿qué cree? Mientras más aumentaba la locura de Saúl, también aumentaba la sabiduría que estaba adquiriendo David. Saúl era legítimo porque Dios lo había elegido. Saúl estaba entrando en locura. Saúl estaba entrando en envidia, estaba entrando en celos. Pero a pesar de todo, Dios había ungido a Saúl. Dios lo había escogido. Saúl era legítimo. Y ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que usted haría si alguien le arroja una lanza? En su mente, o uno como persona normal, ¿qué es lo que haríamos si alguien nos arroja un objeto? Imaginemos que estamos que somos niños, ¿no? Que estamos con nuestro hermano o con nuestros amigos y alguien nos lanza una piedra. ¿Qué es lo que usted hace como cualquier persona normal? Pues agarra la piedra y se la lanza, ¿no? O sea, si tu hermano te avienta un peine, ¿qué es lo que agarras? Pues agarras el peine y se lo vas de regreso. ¿Por qué? Pues porque a ti no te va a andar pegando. O sea, seamos conscientes. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Devolvemos el golpe a nuestro agresor. Es algo común, es algo usual. ¿Y qué es lo que podemos probar? Imaginemos que nos lanzan, que el rey nos lanza la lanza, valga la redundancia. ¿Qué es lo que hacemos como cualquier persona normal? La regresamos. ¿Qué es lo que podemos probar con esto? Que somos intrépidos, que somos valientes, que somos defensores de lo recto, de lo justo, que somos descubridores de herejías, ¿qué más? Guardianes de la fe, protectores de las antorchas, que no seremos injuriados fácilmente. Podemos probar cualquier cosa, pero cualquier cosa que probemos en ese instante lo vamos a probar en el orden de Saúl, no en el orden de David. Vamos a probar que al final vamos a estar lo suficientemente locos como Saúl. No vamos a tomar el rumbo que tomó David. ¿Qué es lo que hizo David? Él no sabía qué hacer con la lanza. Él lo único que hizo fue esquivarla. Y ya. Él no la regresó, él no tomó la lanza y se la dio a alguien más para que la regresara. No. Él lo único que hizo fue esquivar la lanza. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si un joven o una persona decide no devolver la lanza, no devolver el golpe? ¿Qué es lo que pasa después? Imagínese usted que está ante el rey y el rey le lanza a usted una lanza. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo se sentiría? Saber que tu propio rey quiere asesinarte y a pesar de todo tú estás a su servicio. Saber que a pesar de que la lanza tal vez no te dio hoy, tal vez te dé mañana, o el día siguiente, o el siguiente, y que todos los días, de todas formas, te tienes que presentar ante el rey. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué es lo que hizo David? Tuvo que aprender a simular que no veía las lanzas. Tuvo que simular que a pesar de que la estaba viendo, no existía. A pesar de que estaba al servicio del rey, simular que esa lanza no estaba ahí. ¿Qué tuvo que hacer después? Aprender a esquivarlas. Obviamente, ¿no? Es lo principal, aprender a esquivar la lanza, si no, no estaríamos contando lo que pasó después. Pero tuvo que aprender a esquivar las lanzas. Todo esto, hermanos, son metáforas. ¿Qué pasa cuando una persona que es nuestro líder o una persona que tiene autoridad sobre nosotros tiene una lanza? ¿Devolvemos la lanza o aprendemos a no verla? Aprendemos a simular que la lanza no está ahí, aprendemos a esquivarla. ¿Qué es lo que hizo David después? Después de que la lanza era lanzada, aprendió a simular que nada de lo que había ocurrido. Aprendió a simular que a pesar de que el rey trató de asesinarlo una vez más, eso no había sucedido. Y se presentaba al día siguiente y al siguiente. Es muy fácil darse cuenta cuando alguien ha sido golpeado por una lanza, hermano. Se le nota en su semblante, se le nota en su cara. ¿Por qué? Porque cuando alguien ha sido golpeado por una lanza, genera amargura. Genera ese sentimiento de insuficiencia. Yo le voy a definir lo que dice amargura según el diccionario. Dice, amargura, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Dice sentimiento duradero, quiere decir que perdura, quiere decir que permanece. Cuando alguien es golpeado por una lanza se le nota en el semblante. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que permanece. Se le nota la tristeza, se le nota el coraje, se le nota el resentimiento, se le nota el odio hacia quien le lanzó la lanza. Y no necesariamente hacia un líder, puede ser hacia tus padres, puede ser hacia tus hermanos, puede ser hacia un profesor. Se nota el resentimiento. Ahora yo te pregunto, ¿aprendiste a ignorar la lanza? ¿Aprendiste a esquivarla? ¿Aprendiste a simular que nada de eso sucedió? Y ahora yo les voy a dar 3 principios para evitar que las lanzas los dañen. 1, no aprender nada del arte de la lanza. ¿Qué es esto? Veo lo que no es correcto, pero no lo aprendo. David sabía que él iba a ser el rey. No sabía ni cuándo, ni cómo iba a ascender al trono, si tal vez iba a haber una traición, una guerra, si iba a morir Saúl, si Saúl lo iba a heredar directamente. Él no lo sabía, pero él sabía que él era el rey y él tenía que aprender cosas de ese rey. ¿Qué es lo que David no aprendió? No aprendió a lanzar lanzas. Él no aprendió lo malo de Saúl. Él no se apropió de lo que no era correcto. Entonces, uno de los principios para que la lanza no te dañe es no aprendas el arte de la lanza. 2, apártate de la compañía de todos los lanceros, porque tal vez tú no vayas a lanzar la lanza, pero hay personas que están dispuestos a hacerlo. Hay personas que están dispuestas a devolver el golpe, hay personas que están dispuestas a hablar en contra de aquellos que están arriba, hay personas que están dispuestos a blasfemar, hay personas que están dispuestas a alzar su mano. David no se juntó con otros lanceros. Entonces yo te digo, no te juntes con aquellos que tienen el potencial de lanzar una lanza. Número 3, mantén la boca herméticamente cerrada. Así de fácil. A pesar de todo lo que hizo Saúl, a pesar de que lo quería matar, a pesar de que lo mandaba contra ejércitos, a pesar de que buscaba las formas de asesinarlo, David en ningún momento, en ninguna parte de la Biblia dice que habló en contra de Saúl. A pesar de que todos los días Saúl quería asesinarlo, a pesar de que todos los días Saúl estaba en su contra, David jamás abrió la boca para hablar en contra de su rey. Jamás. Usted puede leer toda la historia de David y a pesar de que toda su vida él iba de desgracia en desgracia por culpa de Saúl, él jamás habló en contra de su rey. Jamás blasfemó en contra de aquel que estaba arriba de él. Jamás. En ningún momento dice la Biblia que él hablaba en contra de Saúl. Entonces, número 3, mantén la boca herméticamente cerrada.
Ahora, nosotros nos vamos a preguntar, pero ¿cómo voy a saber que la persona que está a cargo de mí, o incluso yo, soy un David o soy un Saúl? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a encontrar la diferencia entre uno y otro? Y la respuesta a esa pregunta, y tal vez no les va a gustar, porque a mí tampoco me gusta, es que nosotros no somos quien para decidir quién es Saúl y quién es David. Nosotros no vamos a saber quién es Saúl y quién es David en nuestras vidas. El único que lo sabe es Dios. Y sé que no es una respuesta agradable, porque a veces vamos a tener personas que van a ser Saúl en nuestra vida, o vamos a tener personas que son David en nuestra vida. Y es muy difícil saber quién es quién, porque imaginemos que hay un líder aquí y hay personas que van a decir hasta la muerte que es un Saúl, pero al mismo tiempo va a haber personas que lo van a defender diciendo que es un David. Y hermanos, no podemos jugar este juego de averiguar quién es Saúl y quién es David, porque haciendo esto, muchos David han sido sacrificados pensando que eran Saúl, y muchos Saúl han sido exaltados pensando que eran David. No podemos decidir quién es quién, porque el único que lo sabe es Dios. Pero lo que sí podemos aprender es a respetar a nuestro líder, a respetar a nuestro padre o nuestra madre, a respetar a nuestro maestro, por el simple hecho de que ellos están para guiarnos. Ahora nos vamos a preguntar, ¿qué pasa si mi rey está loco? ¿Qué pasa si yo considero que mi rey está loco? ¿Qué puedo hacer yo? Una persona, ¿qué puede hacer ante tales circunstancias? Parece fácil, pero no lo es. A veces nos lo vamos a preguntar y vamos a estar llorando intensamente ante las personas que están imponiéndonos o que nos están tratando de asesinar continuamente. ¿Qué pasa cuando tu lógica, tu razón, tu sentido común, tu corazón, incluso las personas a tu alrededor te dicen que te vayas? Tu juicio, tu lógica, todo está de acuerdo diciéndote que tu rey está loco. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pasa si tú te encuentras en medio de cuchillos y de lanzas? ¿Qué pasa si te sientes solo, si te sientes frustrado, si te sientes con esa amargura, si sientes que todo lo que estás haciendo no vale, si sientes que la persona que está arriba solo está buscando la forma de derribarte? Y hermano, la respuesta que le voy a decir no le va a gustar, porque a mí tampoco me gusta. Es horrible la respuesta, y la respuesta es que te dejes apuñalar. Duele, sí. No me gusta la respuesta, no. ¿Por qué? Porque la respuesta duele. ¿Por qué? Porque la respuesta es aprendizaje, y el aprendizaje duele. Pero ¿qué es lo que hizo David? Él en ningún momento alzó su mano contra Saúl. Él dejaba que todo lo que Saúl le hacía pasara. Si Saúl le decía que se fuera a enfrente de los ejércitos, David iba y lo hacía y obedecía a su rey. Pero ¿qué cree? Dios estaba con David, y Dios había ungido también a David, y Dios protegía a David. Pero ¿qué cree? David obedecía a Saúl. ¿Cuándo fue el momento en que dejó de obedecerlo? David no lo decidió. David no decidió huir. ¿Quién lo decidió? El mismo Saúl. Cuando dijo, vayan y asesinen a David. Cuando literalmente dijo, vayan y aniquílenlo. En ese momento David salió del reino. Solo entonces, y solo hasta entonces, David salió. Cuando el mismo Saúl lo decidió así. ¿Y qué cree? Hay otro pequeño mensaje aquí. David no salió con la mitad del reino de Saúl, no se llevó a la mitad de las personas, porque dice que el reino amaba a David, dice que el reino quería a David, pero David no se llevó a nadie con él. David salió completamente solo. David no dividió al reino de Saúl, David salió solo. Estaba leyendo y lo decía en la célula esta semana, un rey no necesita alzar la voz para hacerse oír. Y lo mismo, un rey no necesita llevarse al reino de alguien más para formar el suyo. David no salió con personas para formar el reino de Saúl II. No, David salió solo, sin nadie más. ¿Por qué? Porque las verdaderas personas, los verdaderos ungidos de Dios, no necesitan llevarse lo que Dios ya puso en otro lado. Ellos pueden comenzar incluso desde cero, pero si eres ungido de Dios, Dios va a proveer y a bendecir la obra que Él comenzó. ¿Qué es lo que vemos? David fue perseguido por Saúl, dice que él buscaba la forma de matarlo. David empezó todavía a decaer más, ¿no? Dice que él entró a unas cuevas y empezó a habitar ahí. Tenía menos de lo que tenía cuando era hijo de Isaí, cuando solo tenía su pequeña onda y su citara.
tenía todavía menos que eso. Y aquí de nuevo la Biblia lo cuenta muy rápido, ¿no? Dice que pasó por las cuevas, etcétera, etcétera. Pero usted imagínese estar completamente solo, ahora ya ni siquiera sin las ovejas que le hacían compañía, solo en una cueva, sin nada, buscando su propio alimento, arrastrándose en el fango, buscando agua en el río, durmiendo con frío en la roca, sus pensamientos completamente solos en la oscuridad. Me imagino que usted en algún momento ha estado o ha dormido hasta tarde pensando en su vida o meditando en lo que ha hecho. Imagínese estar usted acostado en medio de la roca, sin nada, sin comida, sin ninguna comodidad, pensando que un rey lo quiso asesinar y por culpa de ese rey usted está ahí y no puede moverse, porque los pueblos que hay alrededor de usted están buscando traicionarlo, porque las personas alrededor de usted están escuchando las mentiras que dice alguien más. Imagínese estar completamente solo, pensando que irónicamente Dios lo ungió como rey, que Dios le prometió a usted que iba a ser rey, y encontrarse en medio de una cueva pensando si va a encontrar mañana algo para comer, que si se arriesga a salir demasiado, el rey lo va a matar, que si se arriesga a salir lo suficiente, lo pueden encontrar y lo van a asesinar. Pensar que todas las personas que dejaron atrás, todas las cosas que hicieron, al final no valieron de nada, y estar pensando en su mente, ¿yo voy a ser rey algún día? ¿En serio, Dios? Pero ¿qué cree que es lo que hizo David? A pesar de todo eso, a pesar de su soledad, él se quebrantó de corazón, y lo que dice la Biblia que hacía es que alababa al Señor. Aún en esos momentos, él encontraba momentos para alabar a su Dios. Dice la Biblia que en ese momento, en medio de su aflicción, él escribió los versos más desgarradores que se conocen hasta la actualidad, que él escribió las alabanzas más hermosas que conocemos. Ahí se escribieron muchos de los salmos que hoy tenemos, en medio de esa aflicción, en medio de ese dolor. Posteriormente dice la Biblia que muchos empezaron a salir del reino de Saúl, muchos ladrones, muchas personas que habían hecho cosas inimaginables. ¿Y qué es lo que hicieron? Encontraron a David. Esas personas, las más ruines, las más menospreciadas, encontraron a David y habitaron con él en la cueva. Imagínese usted huir de un rey e ir con otro que también fue ungido por Dios, pero que vive en una cueva. Dice la Biblia que la vida de muchas de esas personas cambiaron, que a pesar de que fueron lo peor y lo inimaginable, ellos cambiaron en esa cueva, porque encontraron en la aflicción y en el quebrantamiento un parteaguas para su vida. Y ahí, en esa cueva, con todas las personas que rodeaban a David, nació una verdadera monarquía, nació un verdadero rey. ¿Por qué? Porque las personas no tenían que seguir a David, ellos tenían muchos otros reyes a quienes seguir. David era una persona que vivía en la cueva. Yo me imagino a las mamás de los reinos cercanos diciéndole a sus hijos: si no te portas bien, en vez de terminar como el vagabundo, vas a terminar como el matagigantes que vive en la cueva. O sea, a ese nivel. Y las personas seguían a David porque simplemente era David. Ellos seguían a su rey y ahí nació un verdadero rey. No por imposición, no porque David lo quisiera así, David jamás pidió ser rey, él jamás le pidió a Dios ese puesto, pero Dios se lo dio. A veces considero que las personas que están destinadas a los mejores puestos son las personas que no los pidieron. Porque hay mucha gente que viene aquí o incluso en los trabajos, en las grandes empresas, y quieren llegar directamente a gobernar, ¿no? A los puestos de mayor rango, a donde se pueden ver. Pero ¿qué cree? Yo considero que a veces las personas que mejor lo hacen, tal vez no tendrán tanta experiencia, tal vez no tendrán tanto conocimiento, pero el hecho de que ellos no lo hayan pedido refleja parte de su corazón. David no lo pidió, jamás pidió ser rey, jamás pidió estar en lo alto, jamás pidió que lo persiguieran, jamás pidió estar solo, jamás lo pidió. Jamás pidió que una persona estuviera constantemente tratando de asesinarlo, constantemente tratando de derribarlo. Jamás lo pidió. Y donde según la tierra ellos veían un hombre frustrado, en el cielo veían un hombre quebrantado de corazón. En esa cueva David cambió completamente. David aprendió muchísimo.
David fue transformado por medio de su quebrantamiento. A veces, y quiero que tal vez todos entendamos esto, todos tenemos a un Saúl en nuestro corazón, todos tenemos el potencial de llegar a ser Saúl, incluso David podía llegar a ser Saúl II. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Usó al Saúl exterior para que por medio de lanzas y cuchillos aniquilara al Saúl interior de David. Por medio de toda esa aflicción, por medio de todo ese quebrantamiento, Dios destruyó al Saúl interior que habitaba en David. Y vemos aquí un giro de trama, ¿no? Vemos cómo Saúl es encomendado a David, cómo Dios pone la vida de Saúl en las manos de David. Ahora imagínese usted ese momento donde tiene a la persona que lo dañó, donde tiene a la persona en sus manos, donde literalmente puede decidir asesinar a la persona que ha sido el causante de todos sus males, que puede tener en sus manos la vida de la persona que desde el momento en que empezaron los celos y la locura, su vida solo fue de mal en peor. Que por la culpa de esa persona usted vivió aflicción en el reino, usted fue encomendado a que lo mataran en los ejércitos, que fue perseguido, que estuvo viviendo en miseria y peor que un perro en cueva por años. ¿Qué es lo que haría usted? ¿Tomaría la vida de esa persona? ¿Asesinaría a aquel que fue el causante de todo su mal? Porque muchos aquí hemos tenido la oportunidad y hemos tenido la vida de las personas, tal vez no de asesinarlas, pero sí de destruir la vida de alguien más, que fue el causante de nuestro dolor. Y no necesariamente con destruir su vida perpetuamente, ¿eh? Las palabras también destruyen a la gente. ¿Has tenido la oportunidad de destruir a tu padre con palabras, que fue el causante de toda una niñez y todo un crecimiento de dolor? ¿Has tenido la oportunidad de destruir a tu hermano por medio de tus acciones cuando él fue el causante de muchos de tus dolores? ¿Qué es lo que harías tú? ¿Tomarías esa vida? Dice aquí que David, y para colmo de males, imagínate a todas las personas que también sufrieron algo similar a lo que tú sufriste y aparte te están incitando a que lo hagas. Las personas o los valientes de David que estaban ahí a su alrededor diciéndole que lo hiciera, que lo matara, que lo tenía ahí, que iba a ser el fin, que por fin podía tomar su venganza. ¿Qué es lo único que hizo David? Perdonó la vida de Saúl. Porque ¿qué cree? Él recordó que Saúl en algún momento fue joven, recordó que en algún momento Saúl fue grande, que fue hermoso. Él recordó que Saúl fue ungido por Dios. Él recordó que Saúl era legítimo rey, porque Dios así lo había querido. ¿Y qué es lo que hizo David? No lo mató, porque Dios lo había puesto. Y lo que Dios pone, el hombre no lo puede quitar. A pesar de que Saúl entró en locura, a pesar de que Saúl se dejó llevar por los celos, por la vanidad, la Biblia dice que Dios no quita los dones. Y si Dios dio algo para Saúl, Dios no lo va a quitar. ¿Quién era David para quitarlo? Nadie. Él dijo, es mejor que me mate yo a que aprenda los métodos de Saúl. Es mejor que yo muera antes de ser como Saúl. Es mejor que yo perezca aquí mismo antes de practicar los métodos que causan la locura a los reyes. A pesar de que David tuvo en ese momento la oportunidad de matar a Saúl, él jamás levantó su mano contra su rey. Él jamás blasfemó contra su rey. En toda su vida él jamás tomó la lanza para asesinar a su rey. Y él tenía razones, creo que es la persona que más razones tenía para asesinar a Saúl. Y jamás lo hizo, en ningún momento. Y esto es lo mismo que pasa con un líder que es escogido por Dios. Tú no sabes si tu líder es un David o es un Saúl, pero ¿qué te hace pensar que tú puedes blasfemar en contra de lo que Dios puso? Sí, las personas tenemos el potencial de volvernos locos como Saúl, pero eso no quiere decir que no seas legítimo o que Dios no te haya ungido. Eso no quiere decir que Dios no te haya escogido o que Dios no haya escogido a esa persona. Puede ser que la persona que esté aquí enfrente o en tu empresa o tu madre o tu padre haya sido el causante de tu aflicción, pero tú no eres quien para decir
o para blasfemar en contra de lo que Dios ha puesto. Y David entendió eso. David entendió que a pesar de que él estaba destinado a ser rey, él no estaba destinado para matar a otro rey. Él era igual de válido que Saúl, aunque sus métodos eran diferentes. La envidia corrompió a Saúl, la desobediencia destronó a Saúl. Y hermanos, eso pasa muy seguido. Muchas personas buscan el poder, ambicionan ser vistos, ambicionan estar enfrente. Y tal vez ni siquiera lo sepan, tal vez buscan y oran por el poder de Dios y tal vez en su oración no lo dicen o en su misma mente no lo saben, pero las intenciones de su corazón están ahí, como las intenciones de su corazón estaban en Saúl. Tal vez mucha gente no ora, ay sí Señor, yo oro por estar como líder y quiero ser visto y quiero que la gente me vea y quiero ser grande. No, la gente no ora así, Cuando buscan el poder y el favor de Dios, la gente no lo ora así, pero la intención está en su corazón. Porque yo en mi vida jamás he escuchado a una persona que busque el poder de Dios y ore para ser visto. O si usted lo ha escuchado, pues ver, oír y callar, hermano, pero yo dudo que lo haya escuchado, que alguien diga, ay sí Señor, yo quiero estar aquí enfrente para que me vean. No, pero la intención está en el corazón de la gente. Lo irónico de todo esto es que Dios responde a todas esas peticiones. Es como una persona que no debería estar ahí, ora por poder hacia Dios y Dios lo concede. ¿Por qué Dios hace eso? A veces no tiene lógica. ¿Por qué Dios, sabiendo las intenciones del corazón de las personas, por qué concede el poder a las personas? ¿Por qué concede su favor? ¿Por qué unge a las personas? A veces no tiene sentido. Puede estar aquí la persona con el pecado más indecoroso y tener el poder y el favor de Dios, pero lo mismo que le digo, hermano, si Dios da los dones, no los quita. Usted podría ser la peor persona de la tierra, pero si Dios le dio un don, Dios va a respetar ese don. ¿Por qué? Porque los dones no pueden ser revocados. Ahora, cómo reacciona un líder ante ti revela mucho de su corazón, pero cómo tú reaccionas ante tu líder revela mucho de tu corazón. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo en esta mañana? Todos tenemos el potencial de ser Saúl y todos tenemos el potencial de ser David. Todos podemos dejarnos guiar por lo que es Saúl y tomar la lanza, o todos podemos tener el potencial de ser David y esquivar la lanza. Pero ¿qué cree? Ninguno de los dos caminos es fácil. Uno te lleva a la locura, a la desesperación, a la búsqueda del reconocimiento. El otro te lleva por un camino de quebrantamiento, por un camino de dolor, que no es fácil, por un camino de aguante, por un camino de aflicción. Hola familia de Pan de Vida Torres, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Pan de Vida Torres. Activa tu campanita para que recibas la notificación de cuando un video se suba. Y también quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram aparecemos como Pan de Vida Las Torres. Ahí encontrarás enseñanzas, mensajes, pasajes bíblicos que serán de mucha bendición para tu vida. Muchas gracias, bendiciones.